La última aparición pública de Frida Kahlo fue el viernes 2 de julio de 1954. Una fotografía da cuenta de eso. Desde una silla de ruedas empujada por Diego Rivera, mantiene un puño en alto. Con su otra mano, sostiene una pancarta en favor de la paz. La pintora se encuentra en medio de un enjambre de cientos de personas que marchan a favor del pueblo guatemalteco y contra el golpe militar que derrocó al presidente Jacobo Arbenz. A pesar de su belleza, luce demacrada y parece sostenerla solo la fuerza de sus ojos. Cubre su cabeza con una mascada. La neumonía que pescó un mes atrás no la ha dejado. Sabemos que asisten a la marcha el general Cárdenas, José Revueltas, Efraín Huerta y los jovencísimos José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Este último dedicó su primer crónica a ese día y la publicó en el periódico El Preparatoriano. 11 días después de esa marcha, el 13 de julio muere Frida en su casa de Coyoacán. Tiene 47 años. Mexicana comprometida como pocos, Frida Kahlo fue la hija de un migrante alemán dedicado a la fotografía. Por su magnífica pintura se convirtió en un profundo signo de identidad de México. De eso hablamos cuando hablamos de transcultura. A finales del siglo XIX, Irak era un país en donde el comercio a través de sus puertos era su principal fuente económica. En aquel entonces, un joven de nombre Jorge Morat Kato decidió salir de su país para llegar a donde un paisano iraquí le había asegurado que en Ixtepec, Oaxaca, estaba prácticamente el paraíso terrenal. Y así fue como un joven iraquí llegó a México a mediados de los años 1890 para formar su propia historia. Hoy su nieta Susana Kato nos cuenta la historia de su abuelo migrante iraquí, quien para llegar a México tuvo que pasar por toda una odisea que prácticamente duraría semanas. Susana Kato, bienvenida a este espacio de Transcultura. Mil gracias. Susana, cuéntame, ¿quién es Jorge Morat Kato? Y bueno, de entrada me encanta que digas bienvenida, porque justo creo que es la palabra que espera cualquier migrante hablando de... Y Jorge Morat Kato es mi abuelo paterno. Él era iraquí, nació en Tel Kef, que es al norte de Irak, cerca de Mosul, que fue tremendamente destruido por la invasión estadounidense. Y mi abuelo, yo empecé a escribir una novela sobre la historia de mi abuelo, inspirada en un cuadro que siempre había en la chimenea de mi casa, que es una foto de mi abuelo rodeada de caracteres árabes antiguos. Entonces, mi papá nos contó que justo mi abuelo, cuando ya había migrado a México, vivía en León, Guanajuato, fue a buscar un fotógrafo árabe muy reconocido y le dijo, vengo a que me haga un retrato. Y el fotógrafo no tenía la cámara, entonces le dice, ¿y su cámara? Y dice, no, un retrato no es nada más una imagen de tu cara. Un retrato es quién eres tú, entonces vas a tener que venir conmigo a tomar café durante 6 meses. Y cuando yo te conozca y sepa quién eres, tomo la fotografía y alrededor te describo. Entonces, ese es un verdadero retrato, ahora sí que retrato hablado. Claro. Y mi abuelo así lo hizo y ese retrato es muy lindo porque a mí me inspiró estarlo viendo y decir, ¿qué dirán todos esos caracteres árabes antiguos? ¿Qué describirán? Entonces traté de escribirlo yo en mi libro, La historia de mi abuelo, migrante. Cuéntame, ¿cómo es que tu abuelo llega a México? ¿En qué año? ¿Por qué llegó a un país completamente diferente a Irak? Te digo que él vivía en un pueblo de Irak, donde uno de los habitantes del pueblo ya había migrado aquí a Ixtepec, Oaxaca, y ahí había encontrado su sitio. Entonces llegaba siempre y les contaba historias maravillosas de Ixtepec y los fue como enamorando a los del pueblo. Y casi todos cuando migraban a América,
Claro. Que además, imagínate, en esa época, ahorita todavía tienes idea de cómo es el mundo por imágenes, por internet, por cine, etcétera. Pero en ese momento, bueno, era el territorio absolutamente desconocido, era como ir a la luna. ¿Estamos hablando de qué año? 1890 y tantos. Y estamos hablando de un siglo en donde no era tan fácil como hoy tomo un avión y llego. Por supuesto. Entonces, ¿cómo fue esa aventura de tu abuelo? ¿Qué sabes? O sea, de entrada era en camellos llegar a una población cercana, ahí ya como en carruaje llegar al puerto, del puerto llegar a Marsella, de Marsella llegar bueno, en Marsella embarcaban todos los migrantes hacia América y entonces llegaban a Veracruz. Y en Veracruz tenía que echarse ya toda la travesía Ixtepec, Oaxaca, ¿no? Entonces, y de hecho el título del libro es Isgir, porque con una J, ¿no? Entonces, yo lo inventé un poco pensando que mi abuelo le preguntó, ¿y cómo voy a saber que ya llegué a Estados Unidos? Porque además les decían que aquí venías a barrer dólares en América. América era un ente raro donde venía uno a barrer dólares y se hablaba inglés. ¿Inglés? Nada más. Ok. Entonces mi abuelo le dice, ¿cómo voy a saber que ya llegué? Y le dicen, tú te bajas del barco y preguntas, ¿is here? Y si te dicen sí, yes, es que ya llegaste. De ahí nació Is Here, el libro. El título. Pero bueno, el caso es que él llega a Veracruz, le pregunta a un gringo, ¿is here? Y el gringo le dice, sí, is here. Y ya se quedan en una cantina. Y mi abuelo recuerda a aquel migrante que les contaba de Ixtepec y decide irse a Ixtepec. Y ahí se instala como sin hablar nada de español, imagínate tú. Se instala vendiendo peines y demás, y cepillos, y enamorando a mujeres. Y ahí se queda unos 3 años y después regresa a Irak. Y después ya decide, ya con más conciencia, irse a Estados Unidos y llega a San Luis, Missouri. Y ahí se pone a trabajar en la apenas recién creada fábrica de Ford. A principios de 1900. Exacto. Y ahí es donde conoce a tu abuela. Y ahí conocí a mi abuela, que había ido de vacaciones con una tía. Mi abuela era de Siria y de un pueblo que se llama Bet Meliat. Y había ido de vacaciones con una tía y mi abuelo la ve pasar y la sigue y la sigue y la sigue hasta que entra un día a pedirle matrimonio sin haber hablado una palabra antes. El abuelo de Susana Cato era iraquí, su abuela de Siria. Eran una pareja de migrantes en la primera mitad del siglo XX, que se conoció en Estados Unidos, pero decidió hacer su vida en México porque aseguraban que México era lo más parecido a sus naciones. Sin embargo, esa añoranza de dejar sus países jamás desapareció, pues a través de la comida trataban de mantener vivo el recuerdo de sus naciones. Susana lleva en la sangre la cultura de 2 países invadidos. Por un lado, su padre de sangre iraquí y por otro, su madre puertorriqueña. Tus papás, tu papá, ¿qué te platicaba de cómo los educaron? ¿Con qué tradiciones? Porque venía de una mamá siria y de un papá iraquí. Entonces, ¿cómo fue educado tu papá por ellos? Yo creo que en la comida es donde más se siente la pertenencia, cercanía, ¿no? Claro. Porque incluso mi papá cocinaba árabe, delicioso. En mi familia los hombres cocinan, por más que digan que hay los árabes machos, mi experiencia fue totalmente la contraria. ¿Qué les cocinaba? Kipi lafnilla, pues hay una ensalada de trigo maravillosa, arroz con lentejas y cebollita. Es deliciosa la comida. Jocoque, por supuesto. Es que ahorita, bueno, muchas cosas. ¿Hojas de parra? Hojas de parra, por supuesto. Mi papá sabía hacer. Y los postres maravillosos de belegüe y demás. Entonces sí eran grandes comilonas, con mis tíos también, por supuesto.
Tenía una tía que venía directamente de Irak y ir a su casa era ir a las 1001 noches, ¿no sabes? Tenía, bueno, frascos de cristal enormes llenos de dulces árabes, de aceitunas, de nueces, bueno, era una cosa exquisita. Entonces, tuvo mucho que ver eso. Pues también la personalidad, porque mi papá, fíjate, bueno, es que hablando de migraciones, mi mamá era del Caribe. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, la personalidad de mi papá, yo creo que sí era muy árabe, porque era muy como profunda. Él era como muy... se iba siempre a lo profundo y a la absorción de sí mismo, no sé cómo explicarlo. Al interior, y además, por ejemplo, nos decía cosas... mis abuelos eran cristianos, ¿no? Entonces, mi papá decía en Semana Santa, cuando todo el mundo, no hay que comer pescado, había como más profundidad, porque mi papá decía... No peca lo que entra a tu boca, sino lo que sale de ella, ¿no? Exacto. Entonces podíamos comer lo que fuera. Sí se iba a la esencia del cristianismo y eso, por supuesto, lo heredó de sus padres, ¿no? Y mi mamá era más como la festividad, la fiesta, el relajo, ¿Tu mamá era de dónde? De Puerto Rico, Borinquen. Más jovial. Sí, ¿no? La fiesta. Fíjate que alguien decía, el matrimonio es un choque de culturas, y en el caso de mis papás, por supuesto. Claro, por los opuestos, tal vez. Sí, sí. Que en un momento fue una atracción tremenda, o sea, 15 años de amorón, y después mi mamá decidió irse a la playa porque no podía más con la vida normal. Bienvenidos a Hayy Restaurante. Mi nombre es Yazan Morad y me presento el día de hoy como el chef de Hayy Restaurante para presentar unos platillos árabes que vienen de origen árabe. El plato ahorita lo que vamos a preparar se llama el hojas de parra. El hojas de parra normalmente lo prepara con carne y hay una versión siriano lo que se prepara con verduras. Pusimos esta opción en nuestro menú para las opciones vegetarianos y veganos, lo que tenemos en el menú, lo que son 14 opciones. ¿Qué lleva el hojas de parra vegetariana? Lleva jitomate, cebolla, lleva perejil y arroz y especias árabes importados. Ahora, la preparación viene a la base de la hoja de la uva. Esta hoja de la uva es importada y podemos notar en esta parte que la hoja no es la hoja conocida con gromos o como lo que vimos en varios viñedos, lo que es viene muy lisa. Primero metemos una noche completa en agua, el día siguiente lo hervimos y luego empezamos a rolar. Se hace una olla completa, como pesa como 3-4 kilos al día para poder salir al servicio. Se rola de esta manera y de forma artesanal. 100% no manejamos ninguna máquina. Al fin en la cocción se agrega limón, cabezas de ajo o dientes de ajo, se agrega limón, aceite de oliva, dientes de ajo, el sal, el pimienta, lo que entra en la mayoría de nuestros platos. Vamos a ver ahorita las hojas de parra. Echamos en la mezcla lo que lleva hojas de parra de verdura. Y echamos aceite extra virgen, también importado del mundo árabe. Volvemos después de 2 horas de cocción de hojas de parra. Ahora voy a presentar las hojas de parra cruda y las hojas de parra que es hecha al momento. La cocida ya está bien oscura y la cruda sigue en color verde. Y voy a abrir una hojas de parra para ustedes para que vean adentro cómo se ve. Este es el hojas de parra de verdura, lo que presentamos ahorita con especies árabes importados en Hayy Restaurante. Pueden conseguir todo lo que ustedes buscan de los productos importados, tanto como tanto como la comida casera artesanal. Muchísimas gracias a Canal 22 y a ustedes y esperamos que vuelvan pronto.
Esa mezcla de culturas o choque de tradiciones ha hecho que la familia de Cato sea multicultural, se ha enriquecido y ha tomado lo mejor de cada cultura y de cada país. Más allá de las guerras o las invasiones que han tenido los países de su familia, Susana Cato se centra en la riqueza literaria e histórica. Ella asegura que la India y México son los dos países de mayor diversidad cultural y natural. ¿Cómo fuiste educada? ¿Tú? ¿Con qué tradiciones? Porque eres hija de migrantes. Tu papá fue hijo de migrantes. Entonces, ¿cómo te educaron a ti para ser quien hoy eres? Creo que soy muy, muy afortunada. La vida me regaló esas dos culturas en mi crianza. Te digo, mi papá era un cuentacuentos natural, así las 1001 noches, por supuesto, que nacieron justamente en Irak. Bueno, mi papá era un narrador increíble, era el hombre más tierno, noble. Entonces tuve a mi papá como una presencia mágica, era un personaje mágico, de verdad. Y mi mamá era otro personaje que también era una delicia estar con ella. Entonces tuve una infancia deliciosa porque además íbamos, por ejemplo, los domingos a casa de mis tíos árabes. Y entonces era, pues, las mujeres jugando dominó, los hombres en la sala, música, niños corriendo por todos lados, pero comida árabe deliciosa, dulces árabes a rabiar, etcétera, ¿no? Y mucho cariños. Eran cariñosísimos mis tíos, cariñosísimos. Y después, del lado puertorriqueño, nos íbamos en vacaciones, las vacaciones de verano o en diciembre nos íbamos a Puerto Rico. Y ahí también era una vida divina, porque de las dos partes me tocó familia muy tierna y muy cariñosa, ¿no? Entonces, los boricuas de por sí son cariñosos, tienen su modo de hablar es, ¡ay, bendito! ¡Qué linda negrita! Y entonces todo el tiempo te acarician y te besan y te miman. Entonces, claro, me tocó eso también, ¿no? Con mis abuelos boricuas, era una delicia. Me aprendí, por supuesto, el poema de Nicolás Guillén de ¿Cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad, al pie de cocoteros y guirnaldas bajo la luna y junto al mar. Qué suave honor andar del brazo con brazo del tío Sam. ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua por fin te podré hablar? Si en sí, si en yes, si en bien, si en well, si en mal, si en bad, si en very bad. Y sigue, pero no, ya tendrán chance de leerlo. De leerlo y buscarlo. Es una maravilla ese poema. Entonces, todo nació gracias, te digo, fue una crianza deliciosa, yo creo, porque hasta la conciencia política viva, la tuve ahí, en Puerto Rico. Yo creo que perdón que te interrumpa, ese conjunto de migraciones de culturas enriquece a una persona. Por supuesto. ¿Qué fue para ti? Ay, pues como dices, la herencia más rica, o sea, no era dólares, ni plata, ni cómo se llaman las monedas árabes. No tuve más rica herencia que las culturas, por supuesto. ¿Qué hubiera pasado si tu abuelo hubiera decidido quedarse en Irak? Que tú hubieras sido una niña iraquí. ¿Te has puesto a imaginar eso? Por supuesto, y no sé, por supuesto que, mira, la cultura iraquí es riquísima también. Poco nos queda esa imagen porque justo parte de la destrucción que generan las invasiones es destruirnos la memoria, ¿no? Entonces, Irak era, en el momento de la invasión norteamericana, era de los países árabes más de vanguardia. Las mujeres no vestían, nos ponen siempre ahora con la burka, no, vestían como mujeres modernas, las que querían usaban burka, las que no, como aquí se usa rebozo, no se usa rebozo. Tenía la calle de los poetas, es el país con la calle de librerías más grande, vendían libros del extranjero, por supuesto.
Entonces, la riqueza cultural, ahí se generó el primer poema, bueno, el primer relato de ficción. Yo que soy escritora, pues imagínate, se lo debemos a Irak, el poema de Gilgamesh. También el primer libro de cuentos, que son Las Mil y Una Noches. Entonces, es un país con una cultura riquísima, pero riquísima, ¿no? Entonces, quizá hubiera sido muy feliz, salvo en los días de la invasión. Por supuesto, para mí el regalo más grande de este mundo es haber nacido en este país. Creo que es el país más... Fíjate, la India y México son los dos países de mayor diversidad cultural y natural. Entonces son paraísos que se han preservado, por suerte, de alguna manera. hay que cuidarlos más, yo creo. Sí. Pero haber nacido en México es el regalo existencial más grande que yo pude haber tenido. ¿En tu casa utilizaban alguna palabra compuesta que se haya creado de una palabra árabe? Pues te digo que sí, bueno, muchísimas. Bueno, en árabe decía siempre mi papá cuando viajábamos o algo nos daba la bendición árabe, que era Alaid Kunmaki, que es que Dios te acompañe, ¿no? Pero y todavía mi hija lo dice, todos lo decimos, ¿no? Cada vez que salimos, Alaid Kunmaki, que te vaya bien. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la palabra almohada. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene tu almohada? Mientras te acomodas para descansar, es posible que no pienses en la rica historia detrás de este objeto cotidiano. La historia de este objeto se remonta aproximadamente 7000 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, hoy en día Irak. En aquel entonces, las almohadas eran de piedra, y aunque no eran cómodas, su propósito principal no era el confort. Estas almohadas de piedra estaban diseñadas para proteger a los ciudadanos adinerados de los insectos que podrían entrar en sus oídos o boca. La palabra almohada proviene del árabe hispánico almuhada, que a su vez se origina del árabe clásico mijada. Así que, la próxima vez que te acuestes y te acomodes en tu almohada, recuerda las palabras de José José. Nadie va a estar contigo, solo está tu almohada. Esta simple frase nos recuerda que, al final del día, es nuestro fiel acompañante durante el descanso y también un pequeño testimonio de la historia y la cultura que nos rodea. Susana Cato es una genuina promotora cultural y escritora mexicana. Entre sus narraciones se encuentra el libro que publicó en el 2019, Ellas, las mujeres del 68. Y además, en el 2020, Susana publicó el libro que para ella es su herencia hacia todos los migrantes iraquíes. Se trata del libro Ishir, en donde narra la historia de su abuelo Jorge Cato. Ella cuenta que su abuelo, al no saber español, solo sabía decir is here. Si le respondían que sí, esa era la clave de que había llegado a su destino final. Este libro, ¿qué dejó para ti? ¿Qué te dejó? Muchas cosas, fundamentalmente recuperar la memoria, porque yo, por ejemplo, a veces nacen las nuevas generaciones y nadie les cuenta de dónde vienen, ¿no? Entonces yo pensé que a mi papá sí nos contó siempre, te digo, fue como Las Mil y Una Noches y mi mamá era igual. Mi mamá estudió filosofía y letras y también tenía mucha conciencia de lo importante que es contarte de dónde vienes. Claro. Entonces yo lo escribí para los siguientes Catos. Dije que sepan de dónde vienen y no es cualquier cosa. O sea, yo fui con mi hermana, por ejemplo, a Turquía, en Capadocia, a la iglesia donde bautizaron a mi abuelo, que es la capilla de San Jorge, y que es una cosa, es una roca por fuera en el desierto, así virgen, y entras y es una capilla con las paredes labradas, con cuadros maravillosos tipo renacentista. Entonces empiezas a sentir como, Dios mío, toda esta maravilla es parte del hilo donde yo vengo, ¿no? Y pensé que era importantísimo heredarlo. Es mi herencia.
como escritora. Eso es fabuloso. Ahora me falta el lado boricua, que ya estoy escribiendo. Que lo vamos a ver muy pronto. Pronto, chica, como dirían. Susana Cato trae en la sangre esta habilidad narrativa y justamente se la heredó a su hija Indira Cato, quien al ser hija de madre mexicana y padre colombiano, ha plasmado en la pantalla grande estas grandes historias de migración que hay en la actualidad en las fronteras de México. Tu hija también hizo algo muy importante en cine que tiene que ver con la migración también. Pues fíjate, hizo una película maravillosa que se llama, estoy como Mamá Cuervo, y es una película con un alma increíble porque es sobre las patronas, que son estas mujeres de Veracruz, que no son ricas, por supuesto, son mujeres de pueblo, que todos los días, desde hace 20 años, cocinan ollas así tremendas de comida, bueno, caliente, para los migrantes que pasan en el tren que se llama La Bestia. La Bestia. El tren no se detiene en su pueblo, imagínate. Entonces, el tren va pasando y ellas van lanzando bolsas de comida caliente a los migrantes que van colgados en el tren. Es un acto maravilloso de humanidad que yo creo que tendría que multiplicarse. Entonces, como todo en la migración, pues están las luces y sombras, ¿no? Es una película maravillosa, si pueden verla, se llama Llévate mis amores. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Norma. Y esperamos pronto volverte a tener por aquí. Igualmente, gracias. Ishtar Yassin Gutiérrez es una cineasta costarricense, iraquí y chilena. Nació en Moscú en el seno de una familia de artistas. Ha trabajado como cineasta, guionista y actriz en diferentes ciudades y países del mundo. Se instaló durante 8 años en la Ciudad de México, en la que filmó Dos Fridas, inspirada en la relación entre la pintora mexicana Frida Kahlo y su enfermera costarricense Judith Ferreto, quien cuidó a Frida durante los últimos años de su vida. Tras 8 años de vivir en México y adentrarse a la cultura, Ishtar regresó a Costa Rica para pasar tiempo con su madre e hija durante la pandemia, como también para abrirle camino al documental titulado Mi País Perdido. El documental es un viaje por la memoria, identidades y la empatía, con hermosas imágenes de su familia. Mi País Perdido tiene su eje en la estrecha y entrañable relación de la directora con su padre, una relación intensa donde la creación y el exilio juegan un rol fundamental.